A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. Y hemos invitado para este programa al economista Fernando Mosquera Cortés, quien es académico de la Universidad Central en la Facultad de Economía y lo mismo en la Escuela Politécnica Nacional. Lo hemos invitado al economista Mosquera para tratar lo que tiene que ver con la proforma presupuestaria para el año 2020 y obviamente también vamos a relacionar este proyecto de ley con carácter de urgente que está tramitándose en la Asamblea Nacional y que tiene relación con la proforma para el año que viene. Bienvenido, estimado Fernando. Gracias por acompañarnos en este programa. ¿Cuál es tu opinión respecto de la forma como está estructurada la proforma presupuestaria para el año 2020? Mucha gente o la gente entendida lo ve poco optimista. Es medio complejo la proforma. Gracias, buenas noches televidentes, un gusto agradeciéndote esta nueva gentil invitación a tu programa de Petróleo y Desarrollo. La proforma presupuestaria no es otra cosa de la manera como cualquier gobierno quiere llevar a un país a satisfacer sus necesidades. Y lo que estamos viendo en la proforma presentada para el próximo año es las enormes dificultades financieras que tiene el actual gobierno. Sí. Imagínate, televidentes, de una proforma de aproximadamente 35.500 millones de dólares, es 1.000 millones mucho más alta que la del año pasado. Sí. Por un lado. Por otro lado, continúa el grave problema de las necesidades fiscales para poder cubrir. Así es. De estos 35.500 millones de dólares, la economía, en el mejor de los casos, introduciendo algunos temas que no hay la certeza de que haya los fondos en realidad, es decir, son fondos que no necesariamente son permanentes, sino esporádicos, como es la tal monetización de activos del Estado, la economía alcanza a cubrir 25.500 millones de dólares. Es decir, existe un hueco fiscal real de más de 10.000 millones de dólares, de los cuales para ese hueco fiscal hay necesidad de financiamiento de más o menos 6.000 millones de dólares, de lo cual queda un déficit no cubierto, es decir, un real déficit fiscal entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. En otras palabras, televidentes, de cada 3 dólares que comprende la proforma presupuestaria, únicamente hay para 2. Es decir, 1 no está financiado. Lo cual no puede seguir y continuar porque la única forma de cubrir ese enorme hueco fiscal es con mayor endeudamiento. Así es. Por otro lado, se tramitó de manera inadecuada la anterior ley en que involucraba varios temas, como que el presidente Lenín Moreno tuviera, como lo tuvo anteriormente Correa, más de 80 legisladores. Debió pensarse que era un escenario totalmente diferente. Por lo tanto, hubieron una serie de reacciones por parte de los legisladores que, siendo un año previo al año electoral, ninguno quería quemarse en tratar de involucrar decisiones que eran bastante complicadas.
Adicionalmente, televidentes, ustedes estarán con nosotros, que la economía en un entorno económico de un país es como un organismo vivo. Y si es que una persona está enferma, digamos, depende de las drogas, no se le puede quitar de un solo golpe una actividad que ha venido realizando la economía ecuatoriana por más de 40 años, que es el subsidio a los combustibles. Debió pensarse en otro escenario. Así es. En un escenario progresivo, si bien le fue relativamente bien con el eliminar el subsidio a la gasolina super, pero que es para un estrato de consumo, la gasolina extra sí tiene mucho que ver en cuanto a la actividad productiva. Y adicionalmente, en una economía, los productos sustitutos, la gente dejó de consumir super y se pasó a la gasolina extra. Así es. Por lo tanto, debió pensarse en ir eliminando poco a poco, como lo hizo Perú, como lo hizo Colombia, de una manera paulatina, permanente, hasta llegar a eliminar esto que es extremadamente necesario, eliminar el subsidio a los combustibles por varias razones. Porque financia actividades que no son lícitas, por un lado, y hacen un pingüe negocio muchas personas que viven de este tráfico de combustible, tanto en el mar como en la frontera, pero por otro lado, tiene un componente importante para actividades como es el refinamiento de los estupefacientes. Por lo tanto, hay otro rubro que financia estas actividades ilegales. Y especialmente lo que se debe pensar es que eliminar el subsidio a los combustibles es hacer un bien al planeta, para que no exista el derroche, viendo un producto barato del combustible en cualquiera de sus ramas, de los combustibles fósiles. Por lo tanto, ahí se cometió otro error. Sí. Y creo yo que en lo que sí estamos todos de acuerdo, que en una economía en crisis no es conveniente aumentar los impuestos. Así es. Es conveniente reducir los impuestos. La decisión fue mantener el IVA en su nivel, pero sí se ha ido ahora en esta nueva versión de la proforma presupuestaria a eliminar más bien dicho, aumentar los impuestos a la telefonía celular, especialmente a los de programa de pospago, lo cual sí va a encarecer y va a tener su efecto en cuanto a la demanda de este producto, porque posiblemente las personas van a salir de los programas de pospago a los de prepago. Así es. Y esto va a hacer que el Estado también recaude menos impuestos. Así es. Los rubros tradicionales de financiamiento de la Proforma han sido los tributos y los hidrocarburos, ¿no? Los tributos, así como está planteada la Proforma, más o menos van a financiar con el 40%. El 40%, aproximadamente 14.300, 14.400 millones de dólares, es lo que el gobierno ha programado recibir por ingresos tributarios para el año que viene. Pero a mí me llamó la atención el tema del petróleo, de los hidrocarburos, ¿no? Y entonces hay cosas que no están bien hechas en la Proforma, porque allí hacen constar en la Proforma los ingresos brutos del petróleo, de los hidrocarburos, por venta de petróleo, venta de fuel oil y venta de derivados del petróleo. Y entonces y a mí me llamó la atención porque hacen constar como ingresos brutos en la Proforma cuando lo que tenía que hacer constar allí con cuánto va a financiar el petróleo o la Proforma para el año que viene, cuáles van a ser los ingresos, el monto de ingresos líquidos, netos, que va a aportar el petróleo para la Proforma, y eso no está. Entonces están allí 13.800 millones de dólares de ingresos brutos del petróleo. Entonces allí es una maniobra bien rara, y que además me parece que es una ingenuidad que el ministerio actúe así, porque alguien se va a dar cuenta pues de que no están bien hechas las cosas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, a mí me llamó la atención eso, ¿no? Ingresos brutos en la proforma presupuestaria, y entonces y buscaba ahí en el informe de la comisión, que es un informe cerca de 80 páginas,
no estaba ahí el valor neto con el cual el petróleo va a aportar para el año que viene, ¿no? Entonces contrastando ya los datos, ¿no? Con gente que sabe, sucede que esta es una locura, ¿no? Entonces, esto que te voy a mencionar. Según un análisis que he hecho de los ingresos petroleros, un ingeniero petrolero, se trata del ingeniero Fernando Reyes Cisneros. Actualmente él es vicepresidente del Colegio de Ingenieros Geólogos, Minas y Petróleos y Ambiental de la zona norte del Ecuador. Está por terminar su periodo, pero parece que va a ir a una reelección de 2 años más en el colegio. Parece que las elecciones van a ser los primeros días de enero. Y entonces él ha hecho un análisis, un estudio, y él dice que de costos, ¿no? Entonces, y él ha dado declaraciones también para el diario La Hora, y el diario La Hora publicó la declaración de él y otros datos que había investigado La Hora, y La Hora informaba de que los ingresos de los hidrocarburos que van a financiar el presupuesto del año que viene es de 2.800 millones de dólares. Muy bien. Entonces, cuando yo tengo el dato de La Hora, y que también lo que dice Fernando Reyes, ¿no?, y contrasto con los 13.800 de ingresos brutos, y si solo va a aportar 2.800.000 dólares, entonces llegué a la conclusión de que los costos es enormes, ¿no? Para tener esos 2.800 millones de dólares, los costos estarían alrededor de 11.000 millones de dólares. Es una locura, ¿no? O sea, ninguna economía se puede manejar así. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas de esa cosa? El tema es que el problema de la economía ecuatoriana que se puede ver, evidenciar, tanto en el proyecto de emergencia económica, de progresividad, y que el que más tiene, más pague, y que tiene su repercusión en la proforma, es la abultadísima deuda externa del Ecuador. Viendo las cuentas nacionales, viendo la proforma, exacto, más o menos lo que reconoce el régimen es una deuda real que sobrepasa los 53.000 millones de dólares. Sí. Que eso ya es mucho más alto que el 40% que prevé la Constitución, por un lado. Pero si a eso le añadimos los CETES que están haciéndose un revolving, los que van venciendo, sustituyendo el Ministerio de Finanzas con unos nuevos, y también lo que es la facilidad petrolera, y ahí sí es lo importante, exacto, de que mucho de la producción petrolera está prevendida, exacto, a China y a Tailandia, exacto, y por lo tanto no son una válvula directa al presupuesto general del Estado. Ese es el problema. Y solamente lo que tú acabas de decir es la tercera parte, la quinta parte, imagínate, lo que iría a financiar el presupuesto. Se dice, los entendidos en petróleo, que de toda la producción petrolera, apenas el 5% es lo que va a alimentar el presupuesto general del Estado. Ajá. Entonces es una situación extremadamente difícil. Libre. Si es que a esa deuda de 53 más los CETES y más la facilidad petrolera, supera tranquilamente los 60.000 millones de dólares. Si es que a eso le añadiríamos los contingentes, que son los posibles juicios que pueda o no perder el Estado en tribunales internacionales, las obligaciones del país superan los 70.000 millones de dólares, que es el 70% del Producto Interno Bruto ecuatoriano. Para que los televidentes nos entiendan, es 2 veces el presupuesto general del Estado. Más o menos, si una persona tiene un sueldo, digamos, de 35.000 dólares al año, pero está debiendo 70.000, y eso tiene que pagar en el corto plazo, porque esos son las deudas con China y con Tailandia, es inmanejable. Pero, por el otro lado, el gobierno, viendo que el riesgo país subió a niveles estratosféricos de más de 1.400 puntos, no podía sacar bonos a nivel internacional, ha recurrido a emitir bonos de deuda interna, que si bien nunca han sido desconocidas sus obligaciones, el Estado siempre ha pagado,
pero le hace un vaso comunicante con la seguridad social. Claro. Y ahora las inversiones del BIES son el 40% en papeles del Estado. Imagínate. Estamos hablando más de 18 mil millones de dólares en poder de la seguridad social que no van a ser pagados por el Estado, sino van a ser entregados nuevos papeles y retirados los que vencieron y obviamente pagados los intereses, como acabamos de decir. Así. Entonces, los problemas económicos del Ecuador lastimosamente no van a ser resueltos en el actual gobierno. No van a ser. El tema de la seguridad social es algo que está pendiente y que es una bomba de tiempo que posiblemente este destino nos llegue en el próximo gobierno. Sí. Y por lo tanto, si bien el gobierno privilegió el tema político, es una materia no aprobada, una materia pendiente, el tema económico que no ha sido manejado con la seriedad que exige el momento histórico de nuestro país. Sí, claro, si uno quisiera en el caso del análisis de ingresos y egresos ser más exhaustivo, todavía eso del déficit puede seguir creciendo. ¿Por qué? Porque en el tema de la seguridad social, en la ley de seguridad social, hay disposiciones que el Estado tiene que transferir. El Estado está comprometido para pagar enfermedades catastróficas, discapacidades, y de las señoras también, las jefas de hogar. Las jefes de hogar. Y hay una disposición que no la hemos dicho mucho, verás. Hay una disposición en el artículo 205 de la Ley de Seguridad Social. Dice que persona de 70 años que no tenga trabajo y que reciba ingresos, ¿no?, menos del 50% del salario básico unificado, tiene derecho a cobrar un ingreso. Pero eso tiene que pagar el Estado. Pues. El Estado tiene que pagar. Y muchos de esos gastos lo está haciendo pagar a la seguridad social, como en el caso de las jefes de hogar. Exacto. Entonces, por ejemplo, estas obligaciones no están en la Proforma. Yo les reclamé al gobierno y obviamente al presidente de la comisión. Le digo, aquí no consta. Entonces ahí estaba en aprietos el presidente de la comisión diciéndome que está en un anexo. No, no está tampoco en el anexo, porque en el anexo puede estar desarrollado, pero ya en la ayuda a memoria o en el documento a limpio tienen que estar los datos gruesos, ¿no es cierto? Tú debes haber visto, Henry, en la Proforma, que lo que le debe pagar el Estado por el 40% desde el año pasado no lo ha hecho en su totalidad con el Seguro Social. 1251 y de lo que tenía que entregar el año pasado todavía hay remanentes que no le ha pagado. No le ha pagado. Le está pagando, dice, el 32%, cuando tenía que pagar el 40%. Y lo que pasa es que sigue el Seguro Social, en cambio, atendiendo los gastos tanto de los menores de 18 años, que eso se podría solucionar únicamente con una aportación adicional por cada hijo. Ya que habría que hacer una reforma puntual de eso. Y no es complicado, y todo seguro funciona con financiamiento. De cada 10 personas que se atienden en el seguro, apenas 3 cotizan. Así es. Por lo tanto, eso no tiene solución si es que no hacemos una reforma que permita que haya la sostenibilidad financiera y no en poco tiempo la seguridad social se quede sin fondos. El Estado no le paga, entonces ¿de dónde sale la plata? De los bolsillos de los afiliados. Entonces, eso hay que ponerle límite y ojalá este año que viene, el 2020, estamos por ya tener una respuesta del Consejo Nacional Electoral, porque estamos insistiendo en la iniciativa popular normativa, la reforma a la ley del IES y del banco, para decir al gobierno, ya retírese de aquí porque usted va a cobrar el IES. Pero además está funcionando de manera irregular el Consejo Directivo. Exacto. Porque el Congreso, la Asamblea, el Parlamento, que es lo mismo, si no cambia de nombre, nada más, ha incumplido en el designar el representante de los trabajadores. Entonces, el representante del gobierno, que el Estado es uno de los principales deudores o el principal deudor, prácticamente lo que han convertido es en un vaso comunicante para estas soluciones urgentes para el financiamiento de la liquidez del Estado. En perjuicio de dinero que no es del Estado, que es de la seguridad social y por lo tanto es diferente, como dice la Constitución, el artículo 272, y de que nadie, ninguna institución, por lo tanto incluido el Ejecutivo e incluido el Legislativo,
pueden tener influencia en la capitalización y en los fondos de pensión. Así es. Y eso, lastimosamente, es tabla rasa. Así es. Eso no se está respetando y, por lo tanto, en algún momento, en otro tipo de instancia judicial, alguien tendrá que responder por no haber atendido estas disposiciones constitucionales. Totalmente de acuerdo. Volviendo al caso de los hidrocarburos, porque allí está el centro del problema, como también está en lo del seguro que nosotros como trabajadores, como asegurados, prácticamente ayudamos a sostener las finanzas públicas. Así sale. Así resulta, ¿no, Fernando? Así resulta. Así resulta, porque hay que hablarle claro a la opinión pública. Nosotros, los afiliados, los del Seguro Social, le ayudamos a sostener las finanzas públicas al gobierno, por ejemplo, con esta operación de Revolving. Sí, de volver a renovar los bonos que tiene con el IES, que se dice que de los 1.900 millones de dólares que va a emitir en deuda interna, la mayor parte de eso es para renovar los papeles que tiene el banco del IES. Es decir, le sigue entregando a la Seguridad Sí. Social papeles, obviamente su rendimiento, Sí. pero el capital que necesita para que pueda invertir No lo puede en otro recuperar. tipo de inversiones que le resulte rentables Sí. al seguro para asegurar en el futuro el pago de pensiones, No, está dejando de recibir. Exacto, no, es un sí. lucro cesante real Así es. que le produce las finanzas del Estado. Exacto. Y entonces, ese es un tema. Entonces, eso no está bien manejado. Volviendo al caso de los hidrocarburos, verás, Fernando, allí hay dos temas que el gobierno no ha hecho. Por eso es que, y el tercero es la focalización, porque en el tema de los combustibles hay que focalizar, como yo les decía ayer, está circulando por redes sociales una intervención que hice en la asamblea ayer. Y entonces, por ejemplo, yo le preguntaba al señor Pérez, que ya no es ministro, pero fue a la asamblea. Bueno, ahí le tuve que decir lo que él debió escuchar. Y escuchó ayer y bien lo que yo le dije. Y entonces le digo, mire, usted no ha focalizado la comercialización de los combustibles en el Ecuador, porque primero hay que focalizar, pues, ¿no? ¿Quién tiene que pagar el precio real? Que lo pague. ¿Y quién tiene que recibir un subsidio? Que lo tiene haga. que lo reciba, pero de una manera computarizada, con una plataforma informática, todo bien controlado, no así como alguien lo ha sugerido. Nosotros le enviamos una propuesta de cómo focalizar los subsidios al gobierno, pero el gobierno tiembla, cree que le da miedo del señor Jaime Vargas. Y entonces si le tiene miedo al señor Jaime Vargas, el gobierno no va a poder hacer nada en materia de hidrocarburos, no va a focalizar. El presidente Moreno dice que va a focalizar, se fue a España y dice que va a focalizar. Ojalá logre focalizar, porque ahí podría recuperar unos 700 millones de dólares. Nosotros le enviamos una plataforma para que los taxis, para que los buses interprovinciales, intercantonales, interparroquiales, que transportan, que movilizan pasajeros, ellos tengan derecho a recibir un subsidio tanto en la gasolina como en el diésel. Es una plataforma tecnológica combinada, la electrónica con la informática, pero el gobierno, no sé si en enero tome una decisión al respecto. Lo segundo, en el tema de la importación de los combustibles, yo le dije al señor ministro ayer, si yo hubiese sido ministro, señor exministro, yo lo hubiera construido en 2 años la refinería, ahí cerca de Esmeraldas, licitando para que invierta la empresa extranjera, porque el Estado no tiene plata para invertir, sino concesionando, ¿no? Tal como dice el artículo 316 de la Constitución y el 408, concesionar, y que el Estado no reciba menos de los beneficios que recibe la empresa privada, y que la empresa privada pague impuestos, ¿no? Entonces, digo, en 2 años se hubiera construido esa refinería. Si lo hacía con una empresa internacional de la envergadura, del carácter de Mobil, de Shell y de otras compañías que son mundiales, ¿no? Entonces, y ahí no dio ninguna respuesta, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un cero en rojo al señor ministro Carlos Pérez García, que prácticamente no avanzó, ni en la focalización, ni en la concesión de una refinería. ¿Cuánto va a importar para el año que viene en combustibles? 4.500 millones de dólares. Entonces, mira, tú siendo economista te darás cuenta y te causará hasta molestia. Claro. De esa manera, ¿cómo se manejan las finanzas, ¿no? Y tercero, yo lo escuché al doctor Fernando Sanz Alvite, que es mi amigo, ¿no? Y a quien lo respeto y considero. Fernando Sanz Alvite es mi amigo. Y ayer lo vi indignado en una entrevista que dio para Ecoavisa. Pero dice,
apenas nos dan de limosna 20 millones de barriles de petróleo para exportar de aquí hasta el año 2023. Entonces, todo el petróleo está comprometido con China y con Tailandia. Entonces, y el gobierno quiere sacarle más impuestos, es lo que molesta, ¿no? Es incapaz, es negligente el gobierno en manejar la actividad petrolera así como está expuesta. Porque el país sí tiene recursos, Fernando. En el área petrolera los tiene, en el área minera los tiene, pero no maneja bien. Entonces, por ejemplo, el caso del sector minero, a la ley la reformaron para que reciba el país apenas el 3 al 8% de las regalías por la venta de los minerales en el mercado internacional. Entonces, tremendo, del 3 al 8%, y se llevan todas las minas los chinos, no puede, y los canadienses, no puede ser. Entonces el país tiene recursos, como yo les dije ayer, lo que pasa es que están mal manejados. Claro. Sí, querido Fernando, estamos terminando tus palabras finales antes de despedir. Televidentes, quedan todavía muchos temas sí, por analizar, especialmente en lo que también es otra materia pendiente, el asunto de la recuperación del dinero robado. Prácticamente no hemos avanzado en nada, lo único que se ha recuperado es una pequeña cantidad que habían depositado en la cuenta de una empresa de telecomunicaciones, nada más, y el resto todavía. Veamos lo que ha hecho Perú, veamos lo que ha hecho Colombia recuperando esos dineros, y nosotros tenemos un retraso enorme, o posiblemente no deseo de recuperar ese dinero. Gracias, estimado Fernando. Nos vemos, queridas amigas y amigos, viendo que el día lunes de la próxima semana, si es que el gobierno tiene mayoría en la Asamblea, van a aprobar este proyecto de ley con carácter de urgencia en materia económica, que se lo denomina proyecto de simplicidad y progresividad tributaria. Ya veremos qué pasa en la próxima semana. Si lo aprueban, sobre ese tema vamos a hablar en el otro programa. Amigas y amigos, que tengan unas lindas fiestas de Quito. Que viva Quito, querido Fernando. Que viva Quito. Que esta linda ciudad está de aniversario de su fundación. Mañana es 6 de diciembre, son 485 años. Un abrazo para las quiteñas y para los quiteños, y vuelvo a repetir, que viva Quito, que viva la gran capital del Ecuador. Que viva. Gracias, Fernando. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.